Bueno, muy buenas. Vamos a continuar con nuestro estudio de bases de datos. En este caso, una vez culminados los estudios de bases de datos relacionales, vamos a empezar a trabajar con bases de datos no SQL. Son un tipo de base de datos que ha cogido mucha fuerza últimamente debido a que no es basado en esquema, por lo tanto se adapta perfectamente a aplicaciones web. De manera que una de esas bases de datos es MongoDB. MongoDB, así tal cual como aparece acá en la diapositiva. MongoDB, el que vamos a estudiar, y vamos a intentar hacerlo paralelamente a algunos ejercicios de bases de datos relacionadas en SQL. Bueno, entonces empezamos con que las bases de datos MongoDB, en realidad viene de una palabra inglesa, se llama Umongo, U, Umongo, Umongous, y Mongoose, que significa enorme, ¿sí? Entonces la palabra Mongo viene de Imongous, que significa enorme, ¿sí? Puedes buscar en Wikipedia si necesitas más información acerca de MongoDB, sin embargo, y de la historia y demás. Sin embargo, aquí vamos a trabajar básicamente la parte técnica, de manera que lo más natural es que pues busquemos en MongoDB, mongodb.com. Acá está en mongodb.com. Es para la descarga de la aplicación. Acá está, MongoDB es la página para descargar la aplicación, para instalarla en cualquier sistema operativo. Dice la base de datos para las aplicaciones modernas. MongoDB es de propósito general, basada en documentos, base de datos distribuida y construida para desarrolladores de aplicaciones modernas y para la nube. Dice que no hay base de datos más productiva para usted. ¿Sí? Entonces aquí en la página muestra quiénes son las empresas que están trabajando con MongoDB o MongoDB, también le llaman a algunos, y aparece en una de las más grandes empresas que lo usan. Dice que acá como programador usted piensa en objetos, ahora su base de datos también. ¿Listo? Dice que maneja documentos en JSON, JavaScript Object Notation, que es un estándar a nivel internacional para intercambio de documentos o de información. Dice que tiene un lenguaje poderoso, maneja un lenguaje poderoso para hacer consultas, ¿sí? Similar a SQL. Y dice que viene con todo el poder de una base de datos relacional, pero trae mucho más. Y que trae transacciones full ACID. Eso significa que son para bases de datos y transacciones para bases de datos atómicas, concurrentes, isolation es aisladas y que sean durables en el tiempo. Son características que ya hemos visto en nuestro curso de base de datos y que trae, por supuesto, también como trae para ACID Transaction, también trae para transacciones CRUD, Create, Read, Update and Delete. Entonces, para crear información dentro de las tablas, en este caso aquí no serían tablas, sino colecciones, y lo vamos a ver más adelante. Para insertar información, para insertar datos, para borrar datos, actualizar datos y para consultar datos, por supuesto. También tenemos que, aquí nos muestra que tiene aquí en la página web un sistema, una plataforma llamada MongoDB Atlas, que es una especie de base de datos en la nube, en que usted puede gratuitamente acceder a cuotas de base de datos en la nube sin problema alguno, totalmente gratuita, con algunas características que ahí aparecen. Bueno, en todo caso, para poder descargar la aplicación, usted lo hace acá desde el software Community Server, es gratuito. Usted puede descargar ahí la versión que más se acomode a la base de datos que usted necesite, al sistema operativo, perdón, que usted necesite. Entonces aquí te aparece la versión y aparece el sistema operativo, cuál sistema operativo va a usar usted. En este caso, podría yo trabajar como estoy trabajando con Windows 10, Windows de 64 bits. Notemos que ya no aparecen arquitecturas para 32 bits. Está descontinuado esa arquitectura, por lo menos para distribuciones de MongoDB.
Acá está. Y simplemente le da download. Bueno, una vez que usted descarga el paquete de instalación, usted debería revisar que tenga previamente, antes de empezar a instalar, una carpeta en la unidad C que se llame Data. Debería crear antes de instalar una carpeta llamada Data y luego dentro de la carpeta Data una carpeta llamada DB o DB. Dentro de esa carpeta se van a guardar todas las bases de datos que usted vaya a construir o a gestionar, ¿sí? Entonces ya con esa advertencia se puede instalar haciendo o siguiendo el wizard de la instalación de Mongo. En todo caso, una vez que usted instala Mongo, le va a quedar en una carpeta de archivo de programas. Usted la va a buscar en C, busca en archivos de programas para programas 64 bits, busca MongoDB Server 4.2, en este caso es la versión que tengo instalada acá en el equipo. Aparecen dos carpetas, bin, data, log, tres carpetas en realidad. Abre la carpeta bin y allí aparecen dos programas muy especiales o dos aplicaciones muy especiales que son mongo.exe y mongo.d.exe, que es el demonio o es el daemon o el programa que en realidad lanza el servicio para que pueda ser usado por uno o más usuarios. Entonces lo correcto sería ejecutar primero para empezar a trabajar de una con Mongo, darle clic derecho, ejecutar como administrador, sería lo correcto. Lanza enseguida el servicio de Mongo Daemon. ¿Listo? Mientras eso ocurre, puedo minimizar y arrancar mongo.exe. También sería bueno ejecutarlo así como administrador. Usted lo arranca ahí, listo. Y enseguida le queda aquí el PROM. Una vez que queda ahí el PROM, listo, ya podemos empezar a trabajar con bases de datos. Voy a abrir un servidor de SQL. Acá está mi servidor de SQL Server, en este caso SQL Server. ¿Sí? Estoy accediendo remotamente a un equipo con SQL Server instalado. Recordemos que es uno de los sistemas de gestión de base de datos o SGBD, por sus siglas en español más populares, SQL Server 2008 R2. Le vamos a hacer aquí conectar al servidor y debería aparecerme tanto las bases de datos y a mano derecha para poder abrir las consolas, ¿sí? Y ejecutarlas. Para aquí voy para trabajar simultáneamente, paralelamente a la base de datos Mongo, voy a decirle nueva base de datos. Fíjense que aquí es completamente gráfica, ¿sí? Tiene una GUID gráfica, aquí está, o Graphic User Interface. Le voy a decir aquí mi primera BD, ahí está mi primera BD, mi primera base de datos, junto a otras que aparecen ahí. Entonces le voy a decir aquí mi primera BD, listo. Aquí le voy a decir tabla, voy a crear una tabla acá. Le voy a decir nueva tabla, listo. Le voy a decir acá que pues mi primera columna le voy a poner un ID, un ID, listo, sí, que sea varchar, qué sé yo. Aquí le voy a poner nombre. Aquí me aparecen varias opciones. Le voy a poner varchar de 50. Aquí le voy a poner email, le voy a poner acá también varchar de 50. Y aquí le voy a poner clave o contraseña, listo. También nvarchar o varchar de 50, ahí está, varchar de 50, listo. Voy a considerar que el email sea en este caso aquí está, mi primary key, e inclusive yo puedo convertir este en numérico. Aquí le voy a poner aquí un valor numérico, listo, que sea un valor numérico, que sea entero, listo, y que se considere ese entero que sea
Vamos a ponerle acá. Sí, que sea autoincrementable. Listo, fíjense que inmediatamente pongo como primary key el email, enseguida me sale que no puede permitir valores nulos. Listo, recuerden, esa fue una pregunta de examen. Entonces voy ahorita a guardarla acá, le voy a poner, qué sé yo, usuario. Sí, se me ocurre ponerle acá usuario. Listo. Entonces ya aquí puedo perfectamente empezar a trabajar. Le voy a dar clic derecho, nuevo query. Perdón, aquí está nuevo query. Mi primera base de datos, nuevo query. Listo, ahí está. Dice que ya está conectado. Cierro a este área de trabajo que aún no estaba conectada y voy a decirle entonces aquí select asterisco from usuario. Listo, ahí me lo trae el IntelliSense. F5 y no hay ninguna clase de información. Listo, entonces ya ahí podemos empezar a trabajar. Miren que sale el ID, el nombre, el email y la clave. Perfecto. Entonces vamos a pasarnos ahora sí a el mismo ambiente de trabajo, pero en MongoDB. Acá en mi presentación, mira, aquí está, me trae que en este caso MongoDB es una base de datos no SQL. Algunos lo traducen como no only SQL, que no solo SQL, pero en todo caso sus traducciones al español generalmente es base de datos no SQL y últimamente se les refieren a ellas como base de datos documentales. Entonces fíjense, las bases de datos relacionales están constituidas, su eje, su unidad organizativa, su unidad fundamental, su unidad estructural es la tabla. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver cómo se llaman en Mongo, se les llama colecciones, pero ya ahorita vamos a ver el esquema. Bueno, entonces fíjense, en Mongo, como vimos en la presentación de la página web de mongodb.com, ella no guarda la información o el sistema no guarda la información en tablas, sino que lo guarda en documentos. Cada documento es un registro, como se le llama en las bases de datos relacionales. Entonces aquí nos aparece que viene en notación JSON, que significa JavaScript Object Notation. Listo. Cuando hace el guardado de la base de datos de la información como tal, lo guarda como BSON, que es la misma estructura JSON, pero en binario. La B viene de la palabra binario. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver más adelante cómo lo muestra. Y la terminología es así. El vocabulario cambia en bases de datos relacionales como MySQL o SQL Server o Oracle. Ahí aparecen las columnas, aparecen las filas y aparecen los registros. En base de datos Mongo cambia. Ya no se llaman tablas, sino que se llaman colección. Fíjense que necesariamente debe haber una columna de ID que lo pone automáticamente el sistema. Y ese ID nace de una semilla o de un seed de semilla de la dirección física o de la dirección MAC de la tarjeta de red del computador, lo que garantiza que no hay un ID idéntico para una tabla o cualquier base de datos, una colección de una base de datos, un campo en otra parte del sistema, e inclusive garantiza que no haya un ID idéntico en otro lugar del mundo, porque se genera a partir del seed de la semilla de la tarjeta de red del computador. Y recordemos por nuestros estudios en arquitectura e infraestructura, no hay una tarjeta de red con dirección física idéntica a otra en el mundo. Entonces, fíjense, aquí ya no aparece fila, sino que se llama documento, aparece el índice, que es automático, y aparece necesariamente lo que allá es columna, acá es campo, ¿sí? Entonces, y los registros se convierten precisamente en eso, en los datos o documentos. ¿Listo? Entonces, pasamos rápidamente a nuestro MongoDB. Vamos a finalizar acá y nos traemos la consola de Mongo, que es acá, la tenemos abierta.
¿Listo? Entonces lo primero que vamos a ver es a mostrar todas las bases de datos que tenemos en el sistema. Show DBs, ¿listo? Show DBs y nos muestra que hay unas bases de datos ahí, ya algunas del sistema, como local, admin o config, y otras que ha trabajado ya el profesor para algunos proyectos. Entonces, ahí me muestra todas las bases de datos que tenemos en el sistema. Podemos inclusive crear la base de datos solamente utilizando la palabra use. Entonces vamos aquí, allá lo creamos en SQL Server para analizarlo paralelamente. Allá trabajamos con la parte gráfica de SQL, aquí es por consola, por comando, y utilizamos use mi primera DB. Ahí está, use mi primera DB. ¿Listo? Ahí está, me sale el aviso que fue cambiado el hilo, prácticamente por decirlo de cierta forma, a la base de datos mi primera DB. Yo puedo inclusive empezar a trabajar con esa base de datos, pero sin embargo vamos a empezar a hacer lo siguiente. Recuerden el concepto de variable en JavaScript cuando fue estudiado. Entonces a A le vamos a asignar, esto es JSON prácticamente, nombre. Aquí está, vamos a ponerle José. Listo, estamos guardando una variable en memoria. A la variable A le asignamos nombre, José. Ahí aparece clave y valor, como se hablaría en términos de bases de datos no relacionales. Listo. Aquí a B le voy a asignar, en vez de José, María. Listo. Vamos a poner C, o simplemente nos traemos acá el C, nombre. Eso es para poner nombres muy comunes. Bueno, acá está. E inclusive vamos a generar un error. Vamos a ponerle nombre, utilizando ya lo que está en memoria, de nombre. Le voy a quitar estos dos puntos. Le voy a poner aquí error generado a propósito. ¿Listo? Vamos a darle enter. Ok, y ahí aparece un error. Efectivamente me dice que no se encuentra el dos puntos después de la propiedad de ID. ¿Sí? De la ID. Entonces se generó el error y por lo tanto D no fue guardado con valor alguno. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar. Ahorita mismo no hemos creado un solo registro, no hemos asignado esas variables a ninguna colección o tabla, hablando en términos de base de datos relacionales. Entonces voy a decirle acá show DBs nuevamente. Show DBs, ahí está, DBS, show DBS, y no aparece por ningún lado la base de datos llamada mi primera base de datos. Allá la puse como DB, pero vamos a ponerla en español. A ver, recordamos cómo lo pusimos acá acá lo pusimos mi primera BD, mi primera base de datos, correcto. Entonces, continuando con nuestro estudio, vamos a decirle ahora que nos inserte cada una de esas variables. Entonces vamos a decirle db usuarios. Vamos a forzar a que se cree una tabla o colección, ¿sí? Tabla, como se les denomina en base de datos relacionales, y colección, como se llama en base de datos no relacionales, en este caso MongoDB. Vamos a decirle db.usuarios insert, ¿listo? Vamos a meter la variable A. Correcto, ahí está. Y me dice que se insertó la variable A en la colección usuarios de la base de datos que está en uso, que se llama mi primera DB. Aquí lo puse al revés. Bueno, en todo caso, vamos a insertar ahora la variable B, listo, que tiene datos. Vamos a insertar la variable C. ¿Listo? Ahí está. Perfecto. Es como si hubiéramos hecho acá, eso que acabamos de hacer en Mongo, es como si hubiéramos hecho acá, insert into
insert into usuario, insert into usuario, ID, perdón, el ID no se mete, nombre, email, clave, values, ya esto lo habíamos visto en clase ya, values. Entonces vamos a poner acá tether arroba hotmail.com y la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me faltó cerrar. Listo. Inclusive podemos cerrar un poquito acá el árbol, ¿sí? Y decirle ahora F5 y ahí está una fila afectada. De manera que si ejecutamos esta sentencia de acá para leer, ejecutar, efectivamente ya aparece dentro de esa tabla tether@hotmail.com y clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. E inclusive la podemos llamar por acá, que me muestre las 1000 primeras filas. Listo, ahí está. Perfecto. Entonces podemos cerrar acá. Ese workspace y continuamos con nuestro trabajo en MongoDB. Minimizamos acá atrás y nos quedamos acá trabajando en Mongo. ¿Listo? Entonces, a esta altura vamos a decirle show DBs, que nos muestre la base de datos. Show DBs. Y ya aparece mi primera DB. Aquí lo tenemos como DB. Mi primera database. ¿Listo? Ahora vamos a decirle que nos muestre las colecciones. Show collections. ¿Listo? Y efectivamente ya nos aparece la colección usuarios. Lo que en SQL Server se llama tablas, aquí lo llamaremos colección. Entonces ya nos aparece la colección usuario. ¿Listo? Perfecto. Entonces, continuamos. Ahí en usuarios, estamos revisando el tiempo de grabación para no hacerlo tan extenso e ir lo más rápido posible. Entonces, tenemos ahí ya la colección usuario, ya tenemos que existe la colección usuario, existe la base de datos, mi primera DB. Ahorita vamos entonces a ver si aparecen los registros. Esto se hace con el comando db.usuarios.find. Listo, de buscar. Ahí está. Aparece José, María y Jesús. Fíjense que aquí aparece el Object ID, lo que les hablaba ahorita. Es un ID, es un consecutivo. Fíjense que ahí está 81, 82, 83, un consecutivo interno. Lo genera como un único registro, único valor dentro de la colección de la base de datos, ¿ok? Es una especie de ID. Usted puede crear un ID o modificar ese ID, pero lo más recomendable es que ese ID lo deje a criterio del generador automático de la base de datos, del sistema de gestión de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de allí, fíjense, ya buscamos, ya hicimos un select, el find es el select, ¿sí? El find es el select, el insert es el mismo insert into dentro de la base de datos de allá de SQL Server, ¿cierto? Ya sabemos hacer una de las dos acciones CRUD dentro de MongoDB, ¿sí? Entonces ya podemos, por ejemplo, hacer una inserción por ejemplo, para crear otra tabla y veamos que efectivamente podemos crear otras tablas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle db.administradores.insert y podemos cerrar acá y empezar. ¿Listo? Decimos nombre, 2 puntos,
tether, coma, tether, coma, email, tether arroba hotmail.com, básicamente el registro que estamos trabajando o que trabajamos ahorita en SQL de aquel lado. Tether, email tether arroba hotmail.com y la clave, dos puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Ahí está. Ahí quedó. Vamos a darle enter. Y efectivamente ya me aparece que se insertó satisfactoriamente un registro. En este caso no es registro, se le debe llamar documento. Entonces vamos a decirle aquí en Show Collections, ya debe aparecer las dos tablas. Listo, administradores y usuarios. Correcto. E inclusive si le decimos en vez de usuarios y cambiamos acá por administradores, fine, ¿sí? Ahí debe aparecer ya la información de ese registro, ¿cierto? Entonces ya tenemos que hemos estudiado el insertar y el buscar, ¿sí? Vamos a intentar borrar un registro. Vamos a borrar un registro. Entonces vamos a borrar el registro. Vamos a irnos acá y le vamos a decir entonces, e inclusive vamos a insertar otro registro de esto dentro de administradores para que nos vea cómo nos queda. Vamos a llamarle aquí Teddy, nombre Teddy, email Teddy, gmail.com. Listo. Clave, vamos a cambiarla también y vamos a llamarle A, B, C, D, E, F. Listo. Insertamos ese registro dentro de la tabla o dentro de la colección de administradores. Ahora sí buscamos dentro de administradores cuántos registros hay. E inclusive hay una manera de ponerlos, no recuerdo ahora, creo que es pretty, de ponerlo de una forma más bonita, creo que es así, pretty, efectivamente, ahí está. db administradores.find.pretty y nos aparece los dos registros ya en la nomenclatura o en la forma de JSON. No sé si les recuerda algo esto. Acá cuando mostramos la diapositiva acá, en F5, ahí está, velo, en su formato JSON, ¿sí? Con las llaves, la clave y el valor. Las llaves, la clave y el valor. En este caso, las claves serían nombre y apellido y los valores una y no más, Ana y Tomía, Leandro y Grado. Vamos al escape acá, cerramos y aquí nos aparece ya la información guardada allí, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos insertar otro dato acá, simplemente es cambiar en vez de tether Teddy, ¿sí? En vez de tether Teddy y en vez de Hotmail, Gmail. Lo mismo acá, en vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, le ponemos A, B, C, D, E, F. F5 y dice que hay una fila afectada. Vamos a que nos muestre qué información hay ahí. F5 y mire que aquí nos muestra el ID automático 1, 2. El ID no tuve una necesidad de ponerlo, lo pone el sistema de gestión de base de datos automáticamente y me aparecen las dos informaciones. tether@gmail.com, clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, teddy@gmail.com, ABCDEF. Prácticamente lo mismo que nos aparece acá en Mongo, ¿cierto? Pero cada quien lo muestra en el formato natural propio de la aplicación. ¿Listo? Entonces ya hemos insertado, ya hemos leído, ahora ya hemos mostrado pues información en pantalla. Ahorita vamos a borrar una información. Vamos a irnos entonces por acá lo que tenemos, administradores no, vamos a mostrarlo en usuarios find, listo. E incluso este también podemos ponerle pretty para que se vea mejor la información y básicamente no es que cambie mucho porque no tiene tantas claves, ¿sí? No tienes tantas claves, simplemente nombre y ya. Clave y valor, clave nombre, valor José, clave nombre, valor María, clave nombre, valor Jesús. Entonces no cambia mucho, ¿sí? Al añadirle la función pretty.
Bueno, entonces vamos a ahorrar uno de ellos, vamos a ahorrar a Jesús, que es el último que pusimos ahí, que insertamos ahí. Entonces simplemente, eso es muy fácil. Simplemente vamos a decirle db.usuarios.remove. Ahí está, remove. Acá está. dbusuarios.remove. Entonces, aquí podemos ponerle el criterio que deseemos. Como estamos trabajando con una colección muy sencilla, vamos a decirle entonces que nos mueva nombre Jesús. Entonces, remove, nombre, remove, nombre, Jesús. Así de sencillo. Listo. db.usuarios.remove, nombre igual Jesús. Listo. Entonces aparece que ya lo removió, que lo eliminó. Entonces vamos a irnos nuevamente a Find. Listo, para que nos muestre cuántos quedan. Ahora queda solamente uno. Eso, haciendo la comparación o el análisis comparativo con SQL Server, ¿sí? Con base de datos relacional, en este caso con el lenguaje SQL del lenguaje estructurado de consultas, simplemente sería delete from usuario where. Aquí podemos coger el criterio que deseemos. Cogimos una tabla donde podemos coger cualquiera de esos criterios, pero recuerden que lo más natural es que lo cojamos por ID, ¿sí? Podemos cogerlo por ID, podemos decirle donde where ID, donde ID es igual a 2, le damos F5 y fue borrado satisfactoriamente. Vamos a darle nuevamente select en usuario, F5 y aparece. ¿Listo? Bien. Entonces ya hemos probado con los tres, ya hemos probado con insertar, eliminar, consultar. Ahora vamos a actualizar información. ¿Listo? Entonces vamos a actualizar, por ejemplo, en esa misma tabla, vamos a coger así para decirle db.update, pero antes de eso vamos a intentar hacerlo acá en SQL primero y luego lo hacemos allá entonces acá nuevamente dice que aparece tether@hotmail.com, clave 1 2 3 4 5 6. Entonces voy a ir a decirle acá update update usuario set email igual tether que no sea Hotmail sino outlook.com where ID es igual a 1. Listo. Entonces le damos F5 y dice que fue una fila afectada. Entonces, F5 por acá y me parece que ahora Tether es con su campo email es tether su columna email tether@outlook.com. Listo. Entonces vamos a verlo cómo se hace. Es muy sencillo también de este lado, es muy sencillo. Simplemente le decimos acá leemos nuevamente la información que tenemos, José y María nada más. Vamos a ponerle en vez de María, María Fernanda. Entonces decimos usuarios.update y abrimos paréntesis, abrimos la llave y ponemos nombre, María, que encuentre el registro María y ese registro a su vez cerramos la llave. Listo, le damos coma, abrimos y ponemos la clave nombre
dos puntos, y el valor por el que será reemplazado. María Fernanda. ¿Listo? Cerramos acá. Cerramos. Y le damos Enter. Nos salió un error. Veamos. DB usuarios. Update. Nos sale nombre. Sí, sin problema. María Fernanda. Perdón, María. Nombre, María Fernanda. Sí, parece que está todo. Parece que está todo en orden. Veamos. Y efectivamente ya descubrí qué es lo que era. Aquí nos faltó la comilla al final. Entonces simplemente era ponerle acá la comilla. Listo, miren por esos detallitos. Le damos Enter y dice que lo encontró y lo modificó. Entonces simplemente sería decirle acá, búscame a los usuarios, a la información que está dentro de la tabla de usuarios, y efectivamente aparece José y María Fernanda. ¿Listo? Entonces, fíjense lo fácil que es trabajar con esto, con la base de datos MongoDB. Sin embargo, me falta un par de cosas por aclarar. Bueno, lo primero es que una de las ventajas, y por lo que MongoDB y en general las bases de datos no relacionales o no SQL, como MongoDB o Cassandra, que es otra también que está cogiendo mucha popularidad en estos días, una de las ventajas es que son dinámicas, su estructura es dinámica al no obedecer a un esquema, ¿sí? A estar sometida a un esquema de tablas. Uno puede generar o a la medida que usted lo va necesitando, agregar, por decir, nuevas columnas a la tabla o a la colección. Recordemos que no se llaman tablas, sino que se llaman colecciones. Usted puede agregar cualquier cantidad de columnas, perdón, de campos a la colección en la medida que lo vaya necesitando. Y podemos evidenciarlo de la siguiente forma. En este momento solo tenemos una clave que es nombre, ¿sí? Dentro de la colección usuarios, pero podemos agregarle otro más, ¿sí? Podemos hacerlo haciendo uso del mismo update. Entonces escribimos db usuarios update, acá está, nombre, dos puntos, abrimos, María Fernanda, listo, nombre María Fernanda, perfecto, cierro, coma, ponemos la palabra clave set, dos puntos, abrimos nuevamente y le vamos a decir que en particular ese registro o ese documento vamos a ponerle edad, una nueva clave que se llame edad, vamos a poner que tiene 18, ¿sí? Coma, ¿sí? Y vamos a ponerle, qué sé yo, pues un alias que me ocurre ahora mismo, y vamos a ponerle Mafia. ¿Listo? Ahí está. Cerramos esta llave, cerramos la otra llave y cerramos el paréntesis. ¿Listo? Ahí está. Dijo que fue encontrado ese registro y que fue modificado. Entonces, a decirle aquí, usuarios find, nos aparece efectivamente el señor José con su nombre y la señorita María Fernanda, alias Mafe, con edad de 18 años. ¿Listo? Entonces, una vez hecho eso, nos dimos cuenta que la estructura es dinámica y por eso es que es tan valorada altamente en los entornos de desarrollo web. Bueno, vamos a decirle ahora, a decirle que nos garantice que estamos en la base de datos mi primera DB. Vamos a decirle entonces use, ¿para qué? Para eliminarlo y no nos quede. De hecho, vamos a mostrar show DBs. Ahí está. Listo, ahí está mi primera DB. Vamos a decirle use mi primera DB. Mi primera DB. ¿Listo? Nos garantiza que estamos ahí.
Y ahorita mismo vamos a borrar esa base de datos, ¿listo? Con el que hemos hecho los ejercicios de hoy para descubrir cómo funcionan las transacciones CRUD dentro de las bases de datos no relacionales, en este caso MongoDB. Entonces le vamos a decirle ahora db.dropDatabase. Es una función para borrar la base de datos. Hemos borrado la base de datos llamada mi primera DB y ahora necesitamos que nos muestre si efectivamente ocurrió así. Listo, ya desapareció del listado de bases de datos. Como ven, es muy simple el manejo de los queries a nivel de base de datos de MongoDB, ¿sí? Y me pareció en este caso particularmente útil que lo estuviéramos comparando con las sentencias SQL del lenguaje SQL para bases de datos relacionales, en este caso Microsoft SQL Server, que hemos estudiado a lo largo del año. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención y les deseo muchos éxitos y espero que les vaya muy bien en el quiz de la clase de hoy.